Ok, vamos a continuar. Estábamos trabajando la entrevista inicial y es necesario leer nuevamente la entrevista de Francisco. Ya la tienen en su material descargable y se preguntan, bueno, ¿por qué se está aplicando esta entrevista inicial a Francisco en este caso? Nuestro ejemplo, ¿recuerdan? Bueno, vamos a también tomar en cuenta que Francisco ya viene desintoxicado, tomando en cuenta nuestra historia. Estamos haciendo una radiografía para utilizar a nuestro favor toda la información que él mismo nos va a dar. Utilizaremos todo este, vamos a decirlo así, todo este veneno que tiene para nosotros y lo vamos a aplicar y vamos a estar fabricándole un antídoto, vamos a darle una vacuna con todo lo que nos platique. Entonces es muy importante sacarle la mayor información posible. Recuerden ustedes que para hacer la vacuna tal vez del COVID tuvieron que tomar el virus y con ese mismo virus nos estuvieron vacunando, lo mismo con la viruela, con el sarampión. Todas las vacunas se hacen con el mismo veneno y con el mismo virus. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a decodificar todo. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a decodificar todo lo que podamos a Francisco y las palabras que él nos dé es lo mismo que vamos a utilizar para poderlo ayudar. Perfecto. Entonces, importantísima la entrevista inicial de primera instancia. Vamos a revisar bien qué estamos trabajando para que nosotros podamos armar el expediente clínico. ¿Sí? Acuérdense, lo vamos a conformar en el preingreso. Estamos trabajando el preingreso. Revisamos ya en la sesión pasada sobre también el ingreso, la valoración, el tratamiento, ¿verdad? El egreso. Eso ya lo vimos. Estamos en este momento en el preingreso todavía porque no sabemos si Francisco requiere o no una intervención de internamiento. Puede ser que requiera un ambulatorio o un consejo breve. Aún no los hemos identificado en Francisco y bueno, todos nuestros usuarios a partir del día de hoy jamás volveremos a aceptar alguno por juicio personal. Recuerden esto, o por recomendación de alguien. Jamás vamos a volver a hacer esto. Vamos a tener que aplicar todo nuestro preingreso para valorar científicamente a nuestro usuario. Entonces, nos vamos a quedar exactamente en la pregunta número 2, ¿ok? Vamos a hablar sobre la disposición al cambio. ¿Qué tan dispuesto estará Francisco a cambiar realmente? Dice, sí, quiero un tratamiento, pero mejor quiero ir a buscar trabajo para pagar mis deudas. Entonces, hay esta indecisión de Francisco, me imagino que ustedes ya la pudieron identificar en la historia. Sí quiero la ayuda, pero como yo la quiera. Entonces, vamos a la pregunta 12 de la entrevista inicial y le vamos a preguntar a Francisco, ¿cuánto es el mayor tiempo que se ha propuesto y ha logrado no consumir alcohol o drogas? Y luego, o mayor periodo de abstinencia. Y vienen ahí las indicaciones, si nunca se ha abstenido, marque 0. Francisco dice que han sido 2 semanas. La historia marca 2 semanas. ¿Cuándo ocurrió? Vamos a suponer que Francisco recayó hace 2 años y vamos a suponer que fue dentro de la cárcel, mientras se adaptaba y veía cómo no podía consumir. Entonces vamos a marcar que fue hace 2 años, ¿les parece? Porque se abstuvo en esta ocasión. ¿Y qué hizo para mantenerse sin consumir? Bueno, estuvo en prisión, lo pusieron a hacer ejercicios, ¿no? Se mantuvo ocupado, le dolía el abdomen ya desde aquel entonces. Vamos a buscar ahí qué es lo que nos podría contestar su Francisco. Vamos, apliquen su experiencia. Acuérdense que Francisco en este caso está sentado frente a usted. No se ha ido desde que empezamos la entrevista, que tocó la puerta, está en su centro, imaginariamente. Vamos a la pregunta número 15. En los últimos 6 meses, ¿cuánto tiempo es el mayor periodo que ha tenido sin consumir? Bueno, pues seguramente es de 1 semana, el que actualmente lleva cuando ocurrió. Vamos a partir desde la fecha de la evaluación de este día en el que ustedes lo están atendiendo, ¿sí? Entonces ya desde ahí está cambiando el expediente clínico de cada uno, porque nada en este expediente clínico va a ser igual para todos los usuarios. La fecha va a ser diferente, todo es diferente, los datos, el usuario, y cada usuario tiene su particularidad. ¿Por qué se abstuvo en esa ocasión y qué hizo para mantenerse sin consumir? En la siguiente pregunta puede ser porque ya no quiere estar en la misma situación de antes, por su cansancio mental, emocional,
físico, el dolor físico, ¿sí? Sin embargo, el principal motivo que él manifiesta es su dolor abdominal, recuerden, y que orina sangre y está muy preocupado por eso. Entonces es un dolor físico, hay cansancio, claro, porque también comenta que está triste, cansado, que no puede dormir, pero su principal problema es el dolor físico. Sí, la sangre, la orina, según la historia. Actualmente, ¿qué tan importante es para usted dejar de consumir alcohol o drogas? Nada importante, poco importante, algo importante, ¿sí? Cualquiera de las opciones que ustedes elijan en esta pregunta, hay que justificar por qué lo es. Puede aplicar porque ha tocado fondo, porque ya está tocando tu puerta, ¿no? Y le está dando ya un nivel muy alto de importancia dejar de consumir y ya está tocando al centro y está sentado ahí. Sí, luego acudió solo. Entonces tocó fondo, así como se le puede decir. Ahora dice la pregunta 19. En la escala del 1 al 10, en donde el 1 es nada y el 10 es mucho, ¿qué tan seguro se siente de no consumir alcohol? Vamos a contestar esas 10 con base a Francisco y a la historia que ustedes analizaron en la clase número 1. Adelante. Vamos a imaginarnos que tenemos a Francisco ahí enfrente. Vamos a marcar estas preguntas en una escala valorativa. Vamos a marcarlas con una tachita, con una palomita, como usted lo considere. Tomamos el tiempo necesario, pausen el video y resuelvan esta tabla. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, que se refiere a los conflictos. Dice 25. ¿En los últimos 12 meses ha tenido algún conflicto familiar grave? Sí o no. De acuerdo a la historia, no lo dejan ver a su hijo, ¿recuerdan? Puede ser uno. Se pelea constantemente con su madre, ¿verdad? Es otro. 26. Cual nos marca, algunas de las personas que se enlistan a continuación han consumido alcohol o drogas. Y ya nos enlista algunas. ¿Ustedes creen que con la mamá haya consumido alcohol o drogas? ¿Ustedes creen que nunca fue a una boda, a un bautizo y se sentaron en la misma mesa? ¿Se echaron una cervecita? ¿Ustedes creen que no? Entonces, bueno, vamos a aplicar aquí la experiencia nuevamente, o con un amigo, con un hermano, a través de una plataforma en línea, se tomaron algo. Entonces vamos a aplicar el 99.9 de nuestra experiencia para contestar esta primera entrevista inicial en este curso, obviamente. Sí, cuando yo les comento que vamos a utilizar nuestra experiencia es con fines de terminar este curso taller. Ya cuando ustedes tengan el usuario frente, pues va a ser una situación diferente, una situación real, donde van a tener que utilizar todo lo que les comente, pero de manera real. Pero ahorita imagínense que están con Francisco frente y están haciendo esta entrevista inicial. Por ejemplo, con la pareja. ¿Ustedes creen que en algún momento Francisco consumió drogas con su pareja? Tal vez alcohol, tal vez en alguna fiesta. Pues yo creo que sí, ¿no? La historia también nos comenta algo sobre esto, el uso de las anfetaminas para contestar esta entrevista inicial de este curso. Acuérdense que vamos a aplicar experiencia, de acuerdo a lo que ustedes han visto referente a los usuarios. Siguiente pregunta. Cuando está con amigos o familiares, ¿estos lo presionan a consumir alcohol o drogas? Y ya ustedes marcan, no, sí, pero solo mis amigos, sí, pero solo mi familia, sí, tanto mis amigos como mi familia. La que sigue, entre sus amigos o familiares, ¿quiénes lo ayudarían a cambiar su consumo de alcohol o drogas? Aquí la pregunta es, ¿quién lo ayudaría? ¿Su hermano, su mamá? Acuérdense que su hermano está en desacuerdo que Francisco consuma y por eso sus peleas. Y su mamá igual, entonces tal vez la madre sea la persona a quien lo ayudaría a cambiar su consumo de alcohol, de drogas. Ahora, ustedes también pueden decir, es que tiene sus hijos, ellos lo pueden ayudar, pero recuerden que aquí en este caso sus hijos son menores de edad, entonces no lo podrían ayudar, ¿sí? No lo podrían ayudar. Entonces vamos a pensar en quién lo podría ayudar y lo vamos a plasmar allá. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, las siguientes preguntas únicamente aplican en caso de que el usuario sea adolescente, de 12 a 17 años. De lo contrario, pase a la pregunta 42. Entonces, en este caso, Francisco es menor de edad. Vamos, en este caso, a pasar a la pregunta 42. No vamos a completar estas preguntas. Sí, vamos a pasarnos a la pregunta número 42. Acuérdense que yo les había comentado que no vamos a dejar nada en blanco. Sin embargo, en este caso lo podemos hacer. ¿Ok? No vamos a poner nada absolutamente. Entonces dice administración del tiempo libre. Nos pasamos a la 42. ¿Cuánto tiempo le dedica a consumir sustancias y qué actividades ha dejado de hacer por consumir? Entonces la historia nos dice que consume de viernes a domingo, pero ¿qué hace durante el lunes entre semana? Digamos, ¿no consumirá entre semana?
¿sí? El argumento de Francisco en la historia es que consume de viernes a domingos, pero aplicando su lógica, aplicando su experiencia, de viernes a domingo consume piedra. ¿Y el lunes qué hace? Marihuana. ¿Y el martes? Misma rutina. Entonces, tal vez está consumiendo diariamente. En la pregunta 43 viene, ¿qué actividades de diversión o entretenimiento que usted realiza están relacionadas al consumo de drogas? Entonces, en la 43 podemos poner, no hace ninguna actividad, no hace deportes, no va a la escuela, no socializa. Sí, vamos a tener que responder esta pregunta. Y recuerda que ya Francisco fue a requerir atención voluntariamente. Entonces también nos vamos a la 44, tiene que ver con la situación laboral. En los últimos 12 meses, ¿cuántos ya no trabajó como resultado del consumo de alcohol y drogas? En este caso vamos a poner 365 días. Y si cayó bisiesto, ponemos 366 en los últimos 12 meses. ¿Cuántas veces perdió el empleo como resultado del consumir alcohol y drogas? Yo creo que vamos a poner, entonces, como no tiene empleo, vamos a poner 365 días y vamos a ser muy exactos, ¿sí? Vamos a ser muy exactos. Al apartado de salud mental y física dice, durante el último mes ha pensado que estaría mejor muerto o ha deseado estar muerto, y luego viene otra, en caso afirmativo, durante el último mes ha intentado suicidarse. La historia no dice que haya existido un intento de suicidio, ¿va? Entonces, pues vamos a poner no. La historia no lo refiere, entonces la historia dice que sí ha pensado y estaría mejor muerto, pero que no hay un intento realmente. 48. ¿Alguna vez en la vida ha intentado suicidarse? Entonces vamos a poner no. La pregunta 49. ¿Presenta alguna enfermedad o padecimiento físico-mental? Bueno, tenemos una historia y nos dice que hay un sangrado en la orina, un dolor abdominal fuerte, agudo. Acuérdense que no somos psicólogos, no somos médicos y no podemos estar haciendo un diagnóstico de algún trastorno, alguna enfermedad como tal. Tendremos que remitirnos a los que nos comente Francisco, ¿sí? Porque nos comenta que la mayor parte del tiempo Francisco ya se siente triste. Entonces, como no somos psiquiatras o psicólogos, no podemos diagnosticar algún tipo de trastorno. Entonces vamos a valorar una posible respuesta más atinada. Recuerden que ahorita necesitamos toda la información que nos dé y nuestra astucia para recabar esta información. Entonces, primero lo primero, lo que les comenté es que no vamos a hacer juicios de valor. Francisco está deprimido, no lo sabemos. ¿Tiene psicosis? No lo sabemos. ¿Tiene ansiedad? Tampoco lo sabemos. No podemos detectar esto y por eso vamos a utilizar sus mismas palabras, ¿sí?, que nos ha dado. Obviamente trae dolor abdominal, sangrado en la orina, eso. ¿Sí? Pero también él nos está diciendo que no puede dormir, que está cansado todo el tiempo, ¿sí o no? Entonces recuerden que en un primer momento ya se contó todo esto, ya se ha recabado esta información. Entonces no esperen a que el usuario les diga las cosas, porque les puede comentar después de que hayan llegado a la pregunta que estamos trabajando, no tengo nada. Ya no puede, tal vez no les van a contar lo mismo que les contaron al inicio. Sin embargo, es algo que tal vez ya no sea muy creíble por todo lo que ya les comentó y tienen que ahí usar sus herramientas para poder obtener sus respuestas. ¿Y qué vamos a poner? Bueno, ahí pues lo que nos platicó, en este caso la historia de Francisco. Sí, recuerdan, no vamos a utilizar juicios de valor, vamos a poner y utilizar el mismo lenguaje de Francisco. Toda la misma información que él te está dando, no el que tú estés interpretando, colega, no el que tú estés interpretando. Si Francisco te dice que tiene problemas para dormir, no vas a poner que tiene insomnio. Entonces, vas a poner tiene problemas para dormir. ¿Ok? Las mismas palabras. La respuesta que va en esta pregunta son las mismas palabras, no van a cambiar nada de lo que él les diga, ¿sí? Y tampoco hacen juicios a destiempo. Ponen las palabras, por ejemplo, problemas para dormir, cansado todo el tiempo, escucha voces, ¿ok? No van a poner ustedes psicosis, no van a poner otras cosas, otros juicios que nosotros podamos presuponer. Utilizamos palabras del usuario. También podemos poner, se siente culpable, se siente irritable. Chicos, estamos aprendiendo aquí a no suponer, estamos aprendiendo a no hacer juicios, ¿ok? Porque todavía no estamos listos para poder definir, de tomar una decisión, no estamos diagnosticando.
y no tenemos la facultad tampoco para hacerlo. Acuérdense que estamos haciéndole una vacuna y no podemos cambiar el origen de este virus, de este veneno. Si Francisco les da palabras altisonantes de cómo se siente, entonces así le ponemos tal cual. Si usted necesita más espacio para escribir en esta entrevista inicial, puede voltear la hoja, puede escribir al reverso. Ustedes busquen ahí la forma de tener la información correcta y completa. Ahora, vamos a recordar que nosotros somos consejeros en adicciones. No somos llenadores solamente de datos, no somos secretarios, somos consejeros. Por lo tanto, vamos a tomarnos el tiempo suficiente para poder recabar la mayor información posible desde una posición de autoridad, pero sobre todo de humanidad. Porque podemos llenar esta entrevista en 30 minutos o también en 15 minutos, pero no es el caso. Acuérdense que esta entrevista es muy importante y por tanto tenemos que tener mucha conciencia y hacerlo de la manera más profesional posible. Vamos a la número 50. ¿Esta enfermedad o padecimiento físico fue derivada del consumo de sustancias? ¿Qué te contesta Francisco? ¿Su dolor abdominal, su sangre en la orina está relacionado? Pues lo más probable es que sí, ¿no? Ahora, acuérdate que vas a poner lo que Francisco te comente. 51. ¿Está siendo atendido por algún problema de salud físico, mental en la actualidad, incluyendo algún padecimiento psiquiátrico? En este caso, Francisco es un no, pero puedes tener usuarios que sí, ¿no? Con esta patología dual. Ahora, voy a detenerme en esta parte del curso precisamente para mencionar 3 máximas de esta sesión. Primeramente, recuerden que estamos interpretando y representando una norma oficial mexicana, que es la norma 028. Estamos en el papel de consejeros, no estamos en el papel de psicólogos, no estamos en el papel de psiquiatras ni de responsables, de directores. No, somos consejeros. Y 3, estamos desaprendiendo lo que ya estamos haciendo fuera de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú o alguien ya lo hizo, ya lo hace diferente, pues es momento de poder hacerlo como lo marca la regla, la normativa, porque lo correcto es lo que nos marca la norma 028. Por eso nos estamos certificando como consejeros. Si todavía no te has certificado, te invito a que te certifiques en consejería en adicciones, porque la norma te obliga a certificarte también, ¿sí? Para que lleves un orden, para que lleves control. Entonces, si ya así lo hacen en tus centros y hacen diferentes las situaciones, van a tener que reaprender y reorganizar. Vuelvo a repetir, tenemos que tener en cuenta que estamos aún en el preingreso. No sabemos si Francisco es candidato para internamiento y si lo es, no sabemos si va a aceptar el internamiento incluso. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, es que casi en todos los centros de atención, de rehabilitación, cuando ya le aplicamos esta entrevista es porque ya están internados, Ricardo. Y obviamente, tal vez es una realidad de la mayoría de los centros. Pero déjeme decirle que pues todos los centros que están en este tenor o en estas prácticas, pues están fuera de la normativa y no tienen un consejero certificado. Acuérdense que ya vimos este orden del expediente clínico y ahí nos marca específicamente y puntualmente el primer documento que se tiene que anexar al expediente de la entrevista inicial, ¿sí? Y es antes y está en la fase de preingreso. Pregunta número 52. ¿Está tomando algún medicamento con prescripción médica o se está automedicando? En este caso apliquen la lógica. Entonces vamos a suponer que el usuario en algún momento de la charla de la entrevista o otro usuario te ha comentado que tiene un problema de diabetes. Entonces, como ustedes saben, esta enfermedad tiene que ser pues trabajada con medicamento y por lo tanto, si él te contesta no, vamos a tener que poner un asterisco en esta pregunta. Sí, y poner mucho cuidado porque es una enfermedad que lleva un proceso médico obligatorio y en este caso si tenemos un ejemplo como estos con un usuario real, hay que poner un foco rojo porque vamos a tener que comentar esto con el médico del establecimiento, ¿va? Sí. Número 53, ¿qué tipo de medicamento toma? ¿Cada cuándo y cuál es la razón? Sí, vean la importancia de esta pregunta porque Francisco no lo toma, pero si tomara tuvieran que estar tomando datos importantes de esto. 54. En los últimos 12 meses ha estado internado en un hospital. Francisco no ha estado, no lo menciona en la historia, pero otra vez, en la vida real, puede ser que sí. Y en caso afirmativo, ha sido por problemas relacionados con el consumo de alcohol o drogas. Francisco en nuestra historia no lo marca, entonces vamos a dejarle no. Consecuencias adversas al consumo de sustancias. Y bueno, aquí ya les marca una tablita en donde tenemos que marcar dentro de una escala del 0 al 3, 0 no, 1 sí,
de acuerdo a las declaraciones que nos hacen sobre la serie de problemas que pueden estar relacionados con el consumo de drogas en los últimos 12 meses en salud física, ¿ha tenido alteraciones en el ritmo cardíaco, sí o no? Vamos a contestar aquí con números, chicos, ¿ok? Entonces vamos a poner 0 en esta ocasión, no vamos a contestar un sí, vamos a contestar con numeritos. Tienen a Francisco ahí enfrente, vamos a usar nuestra imaginación y hacer esta práctica con esa tabla. Tenemos algunas áreas como es salud física, pues problemas en la circulación, problemas por cambios en el cerebro, problemas en los huesos, problemas sin respiración, problemas en la respiración, problemas en el pensamiento de memoria y tomas de decisiones, problemas para controlar los estados de ánimo, problemas en sus relaciones con otras personas, problemas de conducta agresiva, problemas con la ley, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas escolares. Ok, vamos a utilizar este espacio para que ustedes la llenen. Vamos a pausen el video nuevamente, tomen el tiempo adecuado. Adelante. Perfecto, bien hecho. Aunque ustedes pongan un 0, en todas tienen que llenarlos, ¿sí? Hay que llenarlos, esta información es importante. Recuerden que si en esa entrevista el usuario, suponemos que además de que orina sangre, vomita sangre y no te lo manifiesta, entonces si ocurre un suceso dentro del centro, una vez internado, en donde hay un fallecimiento por el vómito de sangre, pero en la entrevista que tú le realizaste no lo manifestó, esta herramienta o esta entrevista te va a respaldar legalmente, ¿ok? Si durante la entrevista no existe algún rastro donde el usuario en la vida real te comentó sobre su depresión, bueno, o sobre su situación o su supresión arterial, vamos a decirlo así, y toma de medicamentos y no te lo manifiesta, pero tiene un muy grave problema de salud, tú puedes protegerte con esta entrevista, con este documento. Así de importante es esta entrevista inicial y los padecimientos que nos marca es una protección, es un blindaje, algo para el consejero. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta, que es la 57. ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento o ayuda para resolver su problema de alcohol o drogas? Márquenla. 58. ¿Cuáles y cuántos tratamientos ha recibido? Y luego vamos a contestar la siguiente tabla. Vamos a la 59. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su forma o estilo de vida en este momento? Muy satisfecho, satisfecho, seguro, insatisfecho, muy insatisfecho. Ya ustedes lo van a responder de acuerdo a su criterio. ¿Cuáles son sus metas para el futuro? Bueno, estas ya no son a su criterio. Recuerden que nosotros estamos imaginando que Francisco nos está dando estas respuestas. Sin embargo, en la entrevista inicial, el usuario es el que le tiene que dar estas respuestas. ¿Cuáles son sus metas para el futuro? Metas. ¿Sí? Y luego nos trae algunas áreas de vida ya aquí nos están marcando algunas áreas como el consumo de drogas, salud física, trabajo en la escuela, manejo del dinero, relaciones familiares, situación legal, vida emocional, social, recreativas y general. Esto más adelante también nos va a servir para estos mismos fines. Esta misma información nos va a servir para poder establecer nuestros planes de consejería. ¿Ok? Acuérdense que vamos a poner todo esto, como lo comenta Francisco, no le voy a cambiar ni una sola palabra, por lo que es muy poco probable que Francisco en este caso les diga que quiere dormir sus 8 horas completas. Tal vez tampoco les vaya a contestar quiero dejar de sentirme triste, tampoco tal vez les conteste que quiere hacer ejercicio físico para mantener una salud formidable. Esto tal vez no se los va a decir. Por eso vamos a tener que utilizar las palabras que él mismo nos dé y les comente. ¿Ok? No le van a poner su propia cosecha o de su propio juicio y sus propias aspiraciones. No. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces nosotros mismos como consejeros en adicciones tenemos nuestras propias aspiraciones de lo que queremos que sea el usuario y ahí es cuando empezamos a contaminar un poco todo este proceso. A veces esto puede suceder, ¿sí? Entonces, entre estas metas, ustedes no van a poner sus aspiraciones personales, ¿ok? No le van a poner comunicación asertiva, no le van a cambiar nada al discurso del usuario. En las metas individuales de cada usuario tomen en cuenta, digamos, por ejemplo, en la historia que Francisco tiene o quiera tener su propio negocio, hay que ponerlo. O tener su propio taller mecánico. Entonces, por ahí pueden ustedes manejar estas situaciones simuladas para su llenado en el manejo tal vez del dinero. ¿Qué quiere hacer Francisco? Pues pagar sus deudas, ahorrar. ¿Qué quiere hacer en su trabajo? Entonces, utilicen estas para este llenado en sus relaciones familiares. Pues consideren que tiene hijos,
tiene un hijo, tiene una madre también, un hermano. O sea, vamos a utilizar esta información para poder llenar este espacio. Y tomen el tiempo para hacerlo, obviamente. Bueno, y ya finalmente vamos a la pregunta 61, el cual es el apartado para el uso exclusivo del entrevistador. En este caso, ¿quién es el entrevistador? El consejero en adicciones. Así es. Dice, problemas presentados durante la sesión a comunicarse en su actitud, ideas, comportamiento, estado de ánimo. Entonces aquí vamos a poner ahí van a poner cómo se encontraron ustedes a Francisco de acuerdo a la historia. Desesperado, ansioso, inseguro, desmotivado. Todo lo que ustedes hayan captado lo van a poner. Ahora sí es su percepción. Ahora sí es su opinión. Ahora sí es su interpretación. ¿Sí? Ustedes ya pueden poner de su juicio inquieto, bajo autoestima, etcétera, derrotado. Acuérdense que todavía no vamos a diagnosticar. No estamos facultados para diagnosticar a nadie, por lo tanto no vamos a poner que se encuentra en depresión o un cuadro de depresión, depresivo, en un estado de psicosis. No vamos a poner nada de eso todavía. Simplemente desde nuestra valoración, desde la silla de un consejero, lo vamos a escribir. Y luego en la última pregunta dice observaciones. Ya dije lo malo en la 61, en lo que ya observé, los problemas, yo ya los comenté sobre estos problemas que consideré durante la entrevista, en base a cómo se desarrolló mi entrevista, pero también viene una última que dice observaciones. Entonces ya puse lo malo, pero si veo en el usuario, si lo observo con ganas de cambio, disposición, abajo en este apartado de observaciones vamos a poner buenas observaciones, ¿ok? Entonces vamos a poner algunas situaciones positivas y también van a decir, oye Ricardo, pero si no encontré nada positivo, ¿por qué sucede? ¿Qué le pongo? Entonces si no encontraron situaciones positivas, si no ven algo positivo durante esta entrevista, pues van a retomar algunas situaciones que se acomoden, que ya pusieron anteriormente y que puedan ayudar a su proceso de intervención. Si no vieron ninguna observación positiva, entonces reafirman lo negativo, ¿sí? Y finalmente dice nombre y firma de quien aplica la entrevista. ¿Quién aplica? Pues aquí va tu nombre y el cargo que es consejería en adicciones, consejero en adicciones. En el nombre y firma va tu nombre completo. Colegas, acuérdense que no solamente donde vamos a poner el cargo, no solamente vamos a poner consejero, porque hay muchos tipos de consejería. Tú vas a poner consejero en adicciones y vamos a firmar como ya firman en su INE y ahí terminamos la entrevista inicial. Sí, ahí terminamos la entrevista inicial, este primer documento. Y en este momento me gustaría que todos ustedes se dieran un fuerte aplauso, dense un fuerte aplauso, porque va a ser el primer documento oficial que firmen como consejeros en adicciones. Este es su primer usuario, tal vez sí simulado, pero ustedes ya tienen esta primera experiencia. Es esta primera vez que ustedes ya como consejeros en adicciones certificados están atendiendo a un usuario. Sí, entonces se los digo con mucha honestidad, muchísimas felicidades y tengan pues esta fecha que ustedes están completando esta primera parte o este primer llenado del primer expediente, el primer formato, perdón, del expediente, tengan esta fecha muy presente porque a partir de hoy ustedes van a ir a salvar muchas vidas reales, no simuladas, personas reales, y van a enseñarle a las personas que tienen toda esta oscuridad que hay luz, que hay muchísima luz, y les van a poder ayudar. Entonces les agradezco y les felicito de corazón, les digo que sea el primero de muchas entrevistas iniciales que ustedes vayan a hacer, porque llegar a hacer estos procesos, muchas personas lo quieren hacer, pero muy pocos lo pueden hacer, o sea, muy pocos lo saben hacer. Entonces yo les vuelvo a repetir, felicidades, son personas altamente competentes, si han llegado hasta este punto y si han obviamente completado la entrevista inicial, ¿sí? Estamos todavía en el proceso de ¿qué? O en la fase de ¿qué? Del preingreso. Recuerden que tenemos distintas fases para poder hacer este expediente, para poder conformarlo. Entonces, bueno, dicho esto, ya sacamos la radiografía de Francisco. Ya Francisco no nos va a poder engañar, ya aislamos el virus. Ahora vamos a comenzar a generar su antídoto, la vacuna, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a utilizar esta información para hacer la rehabilitación. Vamos ahora sí al producto número 2. Ya tenemos el producto número 1, que es la entrevista inicial. Vamos ahora sí al formato número 2, el cual es el formato Assist. Y para esto vamos a la siguiente sesión.